La literatura, aunque sea un concepto que está presente en todas las culturas del mundo, en todas las épocas y sociedades, muestra mucha resistencia a ser definida, como si cada definición que hiciéramos de ella limitase su espectro. Por ello creo que cada vez sabemos menos cómo definir o explicar qué es literatura. ¿La definimos por su estructura? ¿Por las relaciones intrínsecas en el propio texto? ¿Por su función social como los ejemplarios? ¿Por lo que nos hacen sentir como una manera sentimental? ¿Por su valor histórico, político, filosófico, social? La naturaleza de la pregunta se asemeja a la de una hidra, que con cada intento de abordarla parece que solo va a proliferar más preguntas, al igual que con la eliminación de cada cabeza de la hidra que dará origen a múltiples nuevas cabezas. Así es como hace unos meses realicé una introducción para un trabajo de la universidad, con este pretencioso tema, que bueno, yo no me propuse hacer un trabajo en un tema como este, sino que fue más bien algo impuesto por nuestro profesor. Y por favor que me llamó mucho, ya que es una pregunta que parece simple, pero no es más que solo una fachada, es una trampa, es un profundo charco lleno de teorías y críticas a teorías, repleto de matices y críticas a matices. Es un tema realmente muy complicado y en ocasiones casi imposible, ya que cualquier definición que pretenda abarcar su espectro peca de obviar partes, dejar fuera géneros o no explicar bien ciertos conceptos, como si cada definición que tratásemos de casar la literatura sea como un pequeño vasito que se llena antes de secar el charco, lo cual es una mierda, porque al igual que dice el filósofo Hegel, la verdad está en el todo. La verdad está en un todo que parece que no podemos delimitar. Así que con estas grandes premisas desalentadoras yo juzgué ciertas características, que también son debatibles, pero respecto a otras muestran una mayor solidez, precisamente porque muchas teorías literarias las comparten, y por ello de una manera un tanto pretenciosa las traté en mi trabajo de aspectos más universales, que fui tratando punto por punto. Para empezar, la literatura está compuesta de signos convencionales del lenguaje, al igual que nuestra habla coloquial. Sin embargo, la literatura es solo el lenguaje como materia prima del arte. La literatura hace esto, juega con el estilo de esta forma para producirnos una seducción. Nos hace ver el mundo de una manera nueva, como dirían los formalistas rusos, la desfamiliarización. Este tipo de lenguaje busca traernos al texto a través de la razón y el sentimiento, el lenguaje transracional. Esto nos atrapa en una lectura que seguirá una cadena de sucesos hasta atrapar en un clímax. Para ello la literatura usa unos recursos, una retórica, usa un lenguaje desviado, diferente de nuestra habla coloquial, aunque podemos encontrar esta habla dentro de un texto literario. Por ejemplo, dentro de Luces de Bohemia, cuando Madame Colette le dice a Max, otra puerta se abrirá, no funciona como un lenguaje informativo, porque está dentro de un marco. O sea, que no toda la literatura debe tener la retórica de un pentasílabo adónico. Este uso del lenguaje coloquial cabe dentro de la literatura precisamente por el uso de un marco ficcional que le hace ser literario, aunque esto no significa que la literatura necesite expresamente de ficción, ya que existen textos que se escribieron con un fin utilitario pero a día de hoy han pasado a verse como literatura. Hace poco en el momento de escribir el trabajo y ahora meses que leí las cartas de Colón, que fueron elaborados para los reyes católicos a modo de informe del descubrimiento de las Indias. Sin embargo, hoy nuestra visión ha cambiado y podemos tratar este texto como literatura, o como en el pasado, obras como El Lazarillo de Tormes se han podido leer como historias reales. Es decir, la literatura no es atemporal, otros los factores universales. Dependiendo de la visión de cada época se pueden ver las cartas de Colón como literatura o incluso se pueden dejar de ver obras consideradas literarias como literatura. Aunque yo considero que esto es más fácil de añadir que de quitar. Respecto a la ficción, creo que esta reside en el pacto de lectura, otro aspecto que considero universal. En este pacto acordamos con el autor crear los elementos dispuestos en el texto. Por ello, los textos mitológicos o bíblicos, dependiendo de nuestra visión, pueden ser llamados literatura o verdad. Pero bueno, matizando una cosa que dije antes, sí que es verdad que dije que la manera de usar el lenguaje determina qué es y qué no es literatura, pero siempre que estén ligados a unos materiales que nos ayudan a determinar los textos literarios, los textos que poseen literaturidad, lo que llaman los formalistas rusos artefacto. Este es preciso ya que necesitamos un contexto en algunas ocasiones para saber qué texto es literario, debido a que hay frases que si no supiéramos que están dentro de un texto literario podrían pasar perfectamente por habla coloquial, un lenguaje informativo. Lo que me gustaría remarcar aquí, porque pienso que es otro aspecto universal, es que la literatura se puede apoyar en un lenguaje presuntamente coloquial, pero lo usa en contextos específicos en los que pretende decir mucho más de lo que dice. Rebasa la mera información por las connotaciones y los significados ocultos. La literatura es un lenguaje más allá de lo que hay en los otros textos. Es extraordinario. Y continuando con la disposición del discurso, otro factor que consideré como universal fue que la literatura es una creación humana, cultural, que nos acompaña desde el poema de Gilgamesh hasta la última novela de Pérez Reverte, experimentando cambios en sus significados, como podría ocurrir antes en obras como las Metamorfosis o la Biblia, que tenían suficiente autoridad para que fueran consideradas fuentes históricas, al igual que hubo otras como la Divina Comedia en tiempos en los que la ciencia no estaba separada del mito. La obra de Dante era el propio saber del mundo de su época, hasta que la ciencia galeniana la dejó en estado subterráneo. Posteriormente, obras como Los Miserables, entre otras, planteaban problemas del mundo con la voluntad de cambiarlo, a la vez que hay obras en las que el escritor simplemente es un testigo del mundo y lo único que hace es contar historias.
También existen otras como Altazor que juegan con las formas tradicionales de la escritura mezclando y haciendo juegos de palabras con la intención de alcanzar unas barreras en la creación literaria, en general todas las vanguardias. Frente a todas estas obras tan diversas en formas, estilo, público, objetivo, finalidad, entre otras, encuentro un problema que aparece entre las personas. Eso no es literatura. Eso no es literatura. ¿Eso no es literatura? ¿Qué? Eso no es literatura. Eso no es literatura. Esto no es literatura. Entonces, ¿qué le ocurre a la literatura? ¿Qué es literatura? Otra vez volvemos a la pregunta inicial, aunque esta vez con las premisas más claras. La literatura es una creación humana que busca seducir mediante recursos poéticos para contar historias usando el lenguaje. La literatura no es atemporal, depende en cierta medida de nuestro momento histórico considerarla o no literatura. Ha estado presente con nosotros desde los comienzos de la humanidad, en todas las culturas, y requiere entre un pacto entre el autor y el lector para creer lo que el autor ha escrito. Con estas premisas podemos preguntarnos mejor, ¿por qué no todas las personas consideran literatura los mismos textos? Es decir, ¿por qué no podemos aplicar un filtro que delimite los textos literarios? ¿Cómo es posible? Esta cuestión es tan subjetiva que incluso influye en las definiciones más convencionales sobre literatura. Por una parte es considerada literatura a un conjunto de textos con rasgos comunes, y por la otra la práctica asociada entre creadores y reproductores de textos. Aunque yo considero que son prácticamente complementarias, en este trabajo me fui inclinando más por la segunda definición, debido a que desde mi punto de vista considero que la literatura en sí radica en la interacción entre autores y receptores, reflejando su valor en la sociedad, cómo construir ideas, valores, etc. Esto es más cercano a la estética de la recepción. Según Iser, la convergencia del texto y el lector da sentido a la obra literaria. Claro, el lector, también es importante para las teorías literarias modernas, mientras que la intención del autor es olvidada. Yo al final considero que para la labor filológica más oriental hermenéutica a la historia, debe estar más cercana a la intención del autor frente a la interpretación personal. Aún así me parece que es muy acertado ponerse en el sitio del lector o receptor al emitir juicio acerca de una obra, frente a tener una verdad dogmática en la intención del autor. Es una forma de analizar una obra a través de las diversas interpretaciones que se han dado en una obra con el tiempo. Estas añaden valor suplementario y enriquecen el estudio. Por ejemplo, estudiar las lecturas que se daban en el romanticismo de textos como el Cantar del Mío Cid, aunque estos textos al final añadan más información sobre las personas que sobre la obra. Volviendo a la definición de conjunto de textos, yo veo más esta definición como un filtro que establece lo que es literario. Por ello debe responder a unos valores occidentales, está condicionado por nuestro canon. Incluso en una tribu indígena en la que se cuenten historias, desde este punto de vista, no sería literatura hasta que se traduzcan y un crítico interpretase si cumple las reglas de estructura, de estilo. Entonces está claro, sí podemos hacer un filtro para decir qué textos son literarios y cuáles no. Pero claro, estará condicionado siempre por la literatura occidental, que es la más estudiada y documentada, y para rematar la clasificación responde más a los gustos, desde la perspectiva de los críticos literarios. Considero que gran parte del problema en definir literatura proviene más de este punto. La literatura presenta una subjetividad muy grande entre las personas, ya que está vista socialmente con prestigio frente a otro tipo de textos. Esta apreciación social es tanto individual como grupal, ya que existen textos que son considerados como obras maestras por la crítica, como Hamlet o Don Quijote de la Mancha, de los que diríamos que son literatura incluso sin leerlas, por la visión que la crítica pone en ellas. También existe el caso contrario. En la apreciación individual influyen desde géneros, ideologías, temáticas, perspectiva. Es tan sencillo como alguien que no considere las cartas de Colón como literatura porque no fueron pensadas como literatura. De esta manera delimita el espectro de obras desde su punto de vista. Esto es algo que en cierta medida hacemos todos, y no es malo, ya que es bueno tener nuestra propia vara de medir. Otro punto importante es que cada obra significa algo diferente para cada persona, debido a que cuando leemos tenemos de mismas novelas diferentes puntos de vista. Dentro de cada obra hay multitud de interpretaciones, como ocurre en obras como La Celestina. En mi edición al comienzo del primer acto me llamó la atención como del mismo pasaje de Calisto, un crítico llamado Spitzer y otro llamado Castro tienen opiniones totalmente contrarias. Y eso que son críticos, que intentan acercarse al autor del primer acto de La Celestina. Ya dos personas que interpretan la obra libremente ni te cuento. Por esta razón no estoy tan de acuerdo con la manera de analizar obras que tienen estructuralismo, porque al querer hacer un análisis objetivo influenciado por la rigurosidad científica del siglo XX, mediante el análisis de simples esquemas pierde información. La manera de estudiar literatura no puede ser únicamente científica, ya que el saber literario no tiene por modelo ninguna de las ciencias canónicas. Y hablo del saber en cuanto a literatura porque me parece adecuado tratar la literatura como un saber humano en el que se pueden encontrar otros saberes humanos. Otro motivo de debate dentro del ámbito literario es una opinión que dice que para garantizar que podamos disfrutar necesitamos tener una gran competencia lectora, un conocimiento previo para entender la obra en su totalidad. Debemos de ser una especie de lector modélico. A mi parecer este requerimiento es inviable, dado que no habría tiempo para adquirir todos los conocimientos de todas las obras que vayamos a leer. Este razonamiento me parece que solo aleja a los lectores de las obras, porque les hace pensar que la literatura es más parecida a un acertijo, que hace que solo esas personas que tengan esos conocimientos previos puedan descifrar. Esto se relaciona con otro debate dentro del ámbito literario, que afecta especialmente a un público que no tiene tanta cultura literaria o directamente no tiene cultura literaria. Este es el tema de la apertura literaria.
Por una parte hay una corriente que dice, que es más abierta, y que expone que la literatura debería romper barreras, abrirse a un público más amplio para permitir que las personas se identifiquen con la historia, los personajes, la diversidad, las experiencias humanas. Para ello abogan por la simplificación del lenguaje y la difusión mediante el Internet, para catapultar la literatura a un público más amplio que no llegaría a esta de las formas tradicionales. Por otra parte, hay una corriente más cerrada que argumenta que la literatura debería tener ciertos estándares de calidad que se verían afectados por la mayor accesibilidad. Aboga más por pensar que la lectura es personal, es un proceso de inversión y reflexión, en la que la dificultad es un desafío que hace que el lector valore más la obra y la condición humana. Por ello, el lector, desde este punto de vista, debe tener una formación literaria que le prepare para abordar obras de gran complejidad. Además de que existe el miedo a que al llevar a cabo esta simplificación de la que se habla en otra corriente, se cree un solo enfoque literario y otros puntos de vista queden relegados. Por ello defienden preservar la complejidad de los textos, aun si esto hace que no llegue a un mayor público. De esta manera podemos ver cómo dentro de la literatura hay multitud de opiniones, tanto en qué textos se consideran literatura, las interpretaciones de los mismos y su apertura a la sociedad. Así, desde las premisas más universales, que al igual son debatibles algunas de ellas, hemos llegado a unos desacuerdos que nos han llevado a encontrarnos en un mar de opiniones y de acciones, un gran árbol del que salen muchas ramas del tronco de la literatura, similar a la hidra de la que hablé al comienzo del texto. Por lo tanto, podemos decir que su naturaleza es en cierta manera cambiante y subjetiva, aunque presenta ciertos grados de objetividad. Es como un fluido que se adapta a los recipientes que le demos. A mi parecer, cada persona desde sus propias bases o premisas, como las que he puesto yo, puede definir lo que es la literatura. Dependerá de cada persona centrar el punto de atención desde su manera de entender el fenómeno cultural, aunque no sea rigurosa ni objetiva. Yo al final me limito mostrando una definición como la que se puede intuir en el trabajo y resumo al final como: la literatura es una creación humana que busca seducir mediante los recursos poéticos del lenguaje para contar historias. Que al final termina siendo una definición de andar por casa, como si te limitases a decir lo que pone en la RAE, arte de la expresión verbal. Este tema termina pareciendo un camino sin fin, pero un camino que, aunque no dé respuestas claras, trabaja por acercarse a la verdad, que al final es el trabajo de la crítica literaria, como disciplina en constante revisión y avance. Yo por mi parte había pensado en elaborar un vídeo cada año para mostrar mis reflexiones y punto de vista a través de mi proceso formativo en la universidad, mis lecturas y mi experiencia personal. Y ahora bueno, la clásica despedida, gracias a mis 4 gatos por seguir atentos a mis humildes vídeos y a aquellos que ayudan con sus grabaciones. Para el resto, suscribíos si queréis y bla 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 bla. Muchas gracias. Encima que se me ha borrado el maldito audio y he tenido que volver a empezar todo.